Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de En Clase con el Profe Ronald. Soy Ronald Sanabria y como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio para aprender juntos sobre derecho probatorio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pónganse cómodos y comencemos la clase. Un saludo a todos. El tema que vamos a tratar hoy es un tema importante y técnico. Son los llamados hechos exentos de prueba. Antes de iniciar con esta temática, quiero recordar lo más importante del último episodio. En la última sesión respondimos esta pregunta importante: ¿cómo se identifica el tema de prueba en un caso en concreto? Ya dijimos que tema de prueba básicamente son los hechos objeto de discusión en un caso en concreto. Pero ¿cómo identificarlo? Me parece que es la pregunta importante y práctica. Sencillo. Hay que mirar la pretensión y la excepción, que es el anhelo insatisfecho que la parte plantea, y a partir de tener claro lo que la parte quiere, tenemos que acudir a las normas jurídicas que fundamentan esa pretensión o esa excepción, porque las normas jurídicas van a estar compuestas de los supuestos de hecho. Entonces, los supuestos de hecho nos van a servir de marco de referencia para identificar el tema de prueba. Una vez tengamos eso, entonces la historia, los hechos individuales, los enunciados fácticos que tienen la capacidad de subsumirse, de configurar el supuesto de hecho de la norma que fundamenta la pretensión o la excepción, esos van a ser lo que conforme el tema de prueba en un caso. Y eso lo asociamos con los hechos jurídicamente relevantes. En resumen, para identificar el tema de prueba, lo que tengo que hacer es mirar la pretensión, cuáles son las normas que la fundamentan, los supuestos de hecho, y a partir de ahí logro identificar los hechos individuales o enunciados fácticos que son tema de prueba en el caso en concreto. Bien, dicho esto, entonces vamos a proceder hoy a un nuevo tema, aunque está relacionado, por supuesto, con el tema de prueba. Me refiero a los hechos exentos de prueba. Y comencemos esta temática recordando un principio básico del derecho probatorio, un principio de esos universales que están en los libros viejos, en los libros no tan viejos y los nuevos. Me refiero al principio de necesidad de la prueba, que también podemos denominar en un sentido negativo principio de prohibición de conocimiento privado del juez. Lo que dice el principio, lo que nos enseña el principio es algo muy sencillo. Para que un juez dé por probado un hecho, necesita, perdónenme la redundancia, es necesario que obre una prueba en el sentido epistemológico a partir de la cual se pueda inferir la demostración del hecho. En un sentido negativo, es decir, como principio de prohibición de conocimiento privado del juez, es una misma moneda pero con otra cara. La otra cara le dice al juez: usted solamente puede adquirir conocimiento, adquirir la información para tomar la decisión con base en las pruebas que están dentro del expediente. Todo aquello, por más importante, por más fiable que sea, que no haya ingresado formalmente como prueba al proceso, pues usted no lo podrá tener en cuenta, señor juez. Entonces, por eso se le prohíbe un conocimiento privado. El conocimiento del juez debe ser público en términos procesales, ¿no? Lo que se haya surtido en el proceso público. Bien, entonces, si esto es así y es una regla universal, es un principio general, entonces viene una pregunta: ¿qué hechos, es decir, enunciados fácticos, siendo tema de prueba en un caso, ya determinamos que es tema de prueba, no necesitan prueba? Y claro, si hacemos esa pregunta, pareciera que la respuesta es: pues ninguno, profesor, porque usted me acaba de decir que hay un principio general que dice que siempre se necesita prueba. Entonces, bueno, eso es parcialmente cierto, pero existen desde hace muchos años, reconocidos a nivel teórico y a nivel también normativo, los llamados hechos exentos de prueba, que digo desde ya y resalto, funcionan como excepción y por tal motivo como regla especial. La regla general es que siempre se necesite prueba. Por excepción están los llamados hechos exentos de prueba o las excepciones a la necesidad de la prueba. Los autores discuten, digamos, cuántos son, cuáles son. Hay algunas discusiones si, por ejemplo, la cosa juzgada es o no un hecho exento de prueba, pero en general hay un acuerdo de que son 5 los hechos exentos de prueba. Entonces vamos a ir viéndolos uno a uno, vamos a mirar la clase de hoy hasta dónde nos permite avanzar, y vamos a empezar por el primero, y me parece más sencillo de explicar, que es el derecho o las normas
jurídicas. Existe un brocardo, una expresión que viene del derecho romano, con la que usualmente cuando se habla de las normas jurídicas como hechos exentos de prueba, se utiliza, que es el famoso iura novi curia. La historia de esa expresión se cuenta que se debe a que en una audiencia algunos abogados estaban discutiendo con demasiada intensidad y duración la existencia, la vigencia, la interpretación, la justicia, la validez de normas jurídicas. Y que el juzgador les dijo, mire, cállense, denme los hechos que yo les daré el derecho. Entonces lo que, digamos, la expresión, la anécdota, lo que cuenta es que las normas jurídicas es una competencia en principio del juzgador y las normas jurídicas se presumen, se reputan conocidas y bajo ese entendido no necesitan en principio un proceso para discutirlas, un procedimiento para formarlas, sino por el contrario ya son existentes y se entienden conocidas. Entonces, bajo esa idea del iura novi curia, de céntrense en los hechos que los juzgadores les darán el derecho, se ha dicho que las normas jurídicas no necesitan prueba. Entonces, claro, a partir de ahí yo no tengo que aportar un documento para demostrar una ley, para demostrar una reforma constitucional. En principio, diría yo, para demostrar un acto administrativo, pues tampoco. Yo quiero aportar una providencia judicial de una alta corte porque me sirve como fundamento normativo para aquello de la interpretación de una norma, lo que nosotros vimos como enunciados normativos, pues yo no tengo en principio que probar, que aportar un documento y someterlo a una actividad probatoria el documento. Diferente si yo lo aporto por un tema de elegancia, por un tema de facilitarle el acceso al juzgador, pero sencillamente lo aporto no como una prueba documental, sino como un anexo, ¿no? Un anexo que le facilita al juzgador el acceso a la providencia judicial. Pero incluso no es necesario, yo podría simplemente citarla, dar sus datos de identificación para que el juzgador haga el ejercicio de buscarla y conseguirla. Claro, entonces en principio diríamos las normas jurídicas no se prueban. Sin embargo, en los últimos años, yo diría que en las últimas décadas, pues el derecho cada vez es más complejo, es especializado y subespecializado. Cada vez hay más productores de normas jurídicas. Entonces, claro, está por supuesto el Congreso, el presidente, los ministros, pero también entonces está el alcalde del municipio, está el director de la entidad del Estado, que también genera actos administrativos. Entonces, la pregunta que quiero que se hagan ¿es exigible a un juez o le es exigible a un juez conocer todas y cada una de las normas jurídicas que componen un sistema normativo, un sistema jurídico? Pues la verdad, decir que sí, me parece que es exigirle algo muy difícil, sino que imposible. Es muy difícil que una persona conozca todas y cada una de las normas jurídicas que componen un sistema. No solamente una persona, sino me atrevo a decir una firma de abogados. Hay tantas, tan diversas en sentido territorial, en sentido que algunas son generales, otras son particulares, que no podemos exigir un imposible a los juristas. Y por eso en los últimos años los códigos procesales suelen contemplar una norma que habla de la prueba de las normas jurídicas para hacer una distinción de cuáles normas tienen que probarse y cuáles no. En Colombia ese artículo es el artículo 177 del Código General del Proceso. Entonces yo en este momento les pido que hagan una lectura individual de la norma y ya volvemos para hacer un resumen de cuál es la regulación que tiene Colombia en torno a esta figura. En resumen, podríamos decir que en Colombia, con base en el 177 del Código General del Proceso, la regulación es la siguiente: las normas extranjeras deben probarse. El 177 nos dice las diferentes metodologías para demostrarse. Claro, si la norma es una norma consuetudinaria de costumbre, pues la metodología es diferente si es una norma escrita. Las normas de alcance nacional no necesitan prueba. La ley no requiere prueba. La jurisprudencia de una alta corte no requiere prueba. Un acto administrativo expedido por una autoridad nacional no necesita prueba.
Obviamente también hay que tener en cuenta mucho cuidado que hay normas de alcance nacional que vienen del extranjero, pero por aquello del bloque de constitucionalidad se entienden de alcance nacional. Siempre hay que preguntarse eso. Por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana, un tratado internacional, una convención de derechos humanos que haya sido ratificado y haya ingresado correctamente al ordenamiento jurídico colombiano, pues se entiende que es de alcance nacional y en consecuencia yo no voy a necesitar prueba. Por último, expresamente el artículo dice que las normas que sean de alcance local, entiéndase el negativo, las que no sean nacional, sí necesitan prueba documental, por ejemplo resoluciones, circulares, conceptos de autoridades administrativas. Entonces en principio se deben aportar como documento a menos que esté colgado en la página web. Si está colgado en la página web, se entiende que el juzgador puede acceder directamente a ese documento. Mi recomendación siempre es, si están ante un acto administrativo de alcance local, procedan a adjuntarlo, porque la página web pues a veces cambia, se daña, se borra un documento y pueden tener un inconveniente dentro del proceso. Entonces, en definitiva, las normas jurídicas son un hecho exento de prueba en Colombia, pero hay unas reglas especiales que hay que tener en cuenta que se encuentran consagradas en el artículo 177 del Código General del Proceso. El siguiente hecho exento de prueba que deberíamos estudiar conforme el orden que llevamos serían las presunciones. Sin embargo, las presunciones merecen, por su complejidad y porque hay que abordar muchos temas sobre ellas, merecen un capítulo aparte. Por eso voy a proceder a continuación a hablar del tercer hecho exento de prueba, es decir, los hechos no controvertidos o hechos aceptados por las partes, y dejaremos para el próximo episodio que utilizaremos exclusivamente para estudiar presunciones. Los hechos no controvertidos o aceptados parten de una lógica muy sencilla. La idea es que lo que supone la necesidad de hacer actividad probatoria sobre los hechos es la controversia entre las partes, es la falta de acuerdo, es la discusión entre las partes. Por tal motivo, si esta tesis es correcta, cuando no haya controversia, pues no se necesitará prueba, porque las partes estarán de acuerdo sobre ese hecho. Dice el profesor Michele Tarufo en un artículo, él se muestra muy crítico a esto, él lo llama la verdad negociada y hace una pregunta, es un texto que recomiendo mucho leer, se los voy a compartir por medio de las redes sociales. Él dice que esto se basa en un argumento a fortiori, como el que puede lo más, puede lo menos. Pregúntense esto: las partes pueden transar, pueden conciliar, pueden desistir, pueden renunciar a la pretensión y a la excepción. Si estoy en materia penal, pueden allanarse, pueden hacer preacuerdos, pueden hacer principios de oportunidad. Todos responderemos sí, claro. El sistema jurídico brinda muchas herramientas para que las partes puedan sentarse a negociar sobre la pretensión o la excepción, y también incluso desistir de la pretensión o de la excepción. Entonces, si el sistema jurídico permite lo más, que es disponer de la pretensión y la excepción, pues entonces también permite lo menos, que es simplemente aceptar uno de los hechos o algunos hechos en los que se basa la pretensión y la excepción. Y claro, cuando esto pasa, cuando se presenta una aceptación del hecho, el hecho ya no va a necesitar prueba. El juzgador lo dará por probado en virtud del acuerdo al cual han llegado las partes. Aquí algo muy importante y les pido atención. No me pueden confundir la figura de hecho no controvertido o hecho aceptado con el allanamiento. Yo me allano a las pretensiones. Allanarse significa aceptar lo que el otro anhela, el anhelo insatisfecho del otro, y a partir de esa aceptación satisfacer ese anhelo, porque el juzgador ante el allanamiento va a emitir una decisión a favor de la pretensión del otro. En cambio, en lo que estamos viendo, yo no acepto la pretensión, yo sigo oponiéndome a la pretensión, pero como contraparte acepto que alguno de los hechos planteados por la contraparte es cierto. Le digo al juzgador: yo esto no lo voy a discutir, pero sigo oponiéndome a la
procedencia de la pretensión. ¿Por qué me sigo oponiendo? Pues me puedo oponer primero porque considero que la calificación normativa no es la apropiada, sería un buen ejemplo. O me puedo oponer porque si bien acepto alguno de los hechos, hay otros que yo no estoy de acuerdo y considero que no reflejan correctamente la realidad. ¿Cómo opera puntualmente la figura de hecho no controvertido o hecho aceptado en los dos grandes regímenes probatorios en Colombia? El penal y el civil, que por supuesto civil me refiero al Código General del Proceso. A ver, en civil se suele hablar de confesiones. Cuando una persona confiesa, lo que pasa es que está aceptando hechos y en consecuencia, pues sobre esos hechos que confiesa no va a haber controversia probatoria. Se va a aceptar, por cierto, por comillas, verdadero el hecho y el juzgador se va a centrar sobre los hechos que sí hay controversia. Los civilistas suelen repetir una frase, recuerdo al maestro Colmenares diciéndola, lo repetía muchísimo en clase, decía, no, olviden todo menos esto. Él decía, se confiesan hechos y se allanan a las pretensiones. Se confiesa hechos y se allana a las pretensiones. Es muy diciente. Yo cuando confieso, estoy aceptando, pero me sigo oponiendo a la pretensión. Cuando me allano, en cambio, sí acepto todo. Obviamente un comentario. Cuando yo me allano a la pretensión, pues estoy de alguna manera también aceptando hecho, porque la pretensión se basa en hechos. Pero aquí el hecho es un elemento de la pretensión. En cambio, cuando solamente acepto hechos, yo no estoy aceptando lo principal, que es la pretensión. Y permítame rápidamente un ejemplo que puede servir para explicar esto. Imagínense que una mujer presenta una demanda pretendiendo el divorcio, alegando que su pareja no cumple sus deberes conyugales. Entiéndase que no sostiene relaciones sexuales con ella hace más de 6 meses y que ella no está dispuesta a soportar eso. Por tal motivo pide el divorcio. El hombre, cuando contesta la demanda o en los interrogatorios de parte, dice, sí, es cierto, yo hace 6 meses que no sostengo relaciones con ella, es cierto. Entonces, acepta el hecho, hay una confesión sobre el hecho. Pero no acepto la pretensión, porque la razón por la cual yo no tengo relaciones con ella es porque actualmente estoy sufriendo alguna enfermedad de índole sexual que primero me resulta doloroso tener el acto sexual y además hay un riesgo de generar un contagio a ella y en consecuencia he tomado la decisión de no tener relaciones sexuales mientras puedo curarme de esta enfermedad. Entonces fíjese que está aceptando el hecho, es un hecho no controvertido aceptados por las partes, la falta de sexo durante 6 meses, de alguna manera en razón a algo atribuible al hombre, pero él se opone a la pretensión porque él dice que la razón por la cual no lo hace está justificada en una enfermedad. Ya le corresponderá al juzgador evaluar. El hecho controvertido sería si realmente tiene una enfermedad o no y luego hacer una calificación normativa si esa situación, de ser cierta, justifica el no cumplimiento de los deberes conyugales. Creo que con esto seguramente quedó claro. Ahora pasemos rápidamente a penal. En penal, ¿mediante qué figura jurídica se dan los hechos no controvertidos o aceptados? Mediante las famosas y estudiadas estipulaciones probatorias. Entonces, las estipulaciones probatorias son la herramienta procesal probatoria mediante la cual la fiscalía y la defensa se ponen de acuerdo sobre hechos, pero siguen discutiendo la procedencia de la pretensión punitiva. Yo les confieso aquí como abogado litigante constantemente celebro estipulaciones probatorias. La más reciente, por ejemplo, es estipulamos la condición de servidor público, de juez de la República de mi cliente. Estipulamos que mi cliente fue el que adelantó determinado proceso. Entonces aceptamos el hecho, pero yo por supuesto estoy en desacuerdo con la pretensión punitiva porque considero que la decisión de mi cliente no es prevaricadora, no es abiertamente contrario a derecho. Es decir, estoy planteando una estrategia relacionada con la calificación normativa, pero acepto en gran medida muchos de los hechos que la Fiscalía me ha planteado. En resumen, y para terminar la clase, debido a que no existe controversia sobre el hecho, el sistema jurídico dice que cuando no hay controversia se va a considerar ese hecho como aceptado, no controvertido, y en consecuencia el juzgador en principio deberá dar por probado ese hecho en la sentencia o en la decisión correspondiente. Ya no porque haya una prueba que epistemológicamente lo haya demostrado, sino por el acuerdo expreso o tácito de las partes en torno
torno a la aceptación de ese hecho. Bien, en la próxima clase vamos a continuar y recuerden que la vamos a dedicar exclusivamente a presunciones y para eso, como lectura previa muy recomendada, el libro de Marina Gascón Avellán, Los hechos en el derecho, el capítulo relacionado con presunciones nos puede servir como un abrebocas perfecto para ver este tema en el próximo episodio. Hasta luego. Y hemos llegado al final de esta clase. Gracias por acompañarme en este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguir el podcast para no perderse el próximo episodio. Los invito también a consultar los apuntes de clase en rzanabria.co y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos contenidos. Nos escuchamos la próxima. Hasta entonces.